Bueno, y estamos en vivo y esta vez nuevamente vamos a tener con nosotros al ex director de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos, también ex director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, director del Latino Partnership for Conservative Principles, directamente de Washington DC. Está con nosotros el licenciado Alfonso Aguilar, que vamos a estar hablando hoy de un montón de temas que están siendo noticias a nivel de todos los Estados Unidos y que son temas que nos impactan de una manera u otra, y yo creo que es importante, ¿verdad?, que los traigamos a la discusión de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que, Alfonso, le doy la bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás? Carlos, un placer estar de nuevo contigo. Mira, Alfonso, oye, la última entrevista, conversación que tuvimos estuvo súper buena. Estuvimos hablando sobre el tema migratorio y sobre todo el issue que estaba ocurriendo a nivel de la frontera y la discusión de política pública en el Congreso. Y todavía es un tema que deja de hablar, pero vamos a tocar ya mismito algo sobre ello. Pero me gustaría que empezáramos discutiendo y que tú y yo aquí analizáramos qué es lo que está pasando con el tema de TikTok. Y Correcto. para dar un poquito de contexto, TikTok obviamente es una red social que es súper popular, es como la cuarta red social a nivel del mundo en términos de usuarios, tiene un montón de millones de usuarios y es una red social que nace y que tiene su sede en China. Y entonces por el hecho de que tiene o es controlada por facciones del Partido Comunista Chino, en los Estados Unidos se ha dado todo un debate sobre el impacto político que pudiera representar en un momento dado esta red social y la utilización que le puede estar dando el gobierno comunista chino a todos los datos y toda la información que se recibe a través de esta red social, porque en Estados Unidos es súper popular. Y para ponerlo en contexto también, vamos a ver este video. TikTok shut down in the U.S. Lawmakers say this is an issue of national security. Then President Biden, he said he will sign it immediately should it reach his desk. Former President Trump now opposing a ban on TikTok, posting on Truth Social, quote, "If you get rid of TikTok, Facebook and Zuckerschmuck will double their business." If President Biden wants to win the White House again, it's high time he and his advisors start acting on the demands of young people. And he needs to show us leadership and fundamental change, take a real stand, show us the voice of young people being heard and being taken seriously. TikTok bill has passed the U.S. House of Representatives, and it gives the app's owner a big choice: sell or be banned in America. Young people have flooded lawmakers' offices and phones, begging them not to do this. Don't ban TikTok. Cuéntanos un poco de qué es lo que se está discutiendo y qué tú crees que puede pasar. Bueno, mira, como tantos temas en Washington, el debate realmente ha sido un debate interesante de política pública. El proyecto pasa a la Cámara con gran apoyo bipartidista, más de 350 votos de ambos partidos. Lo que demuestra es que el debate realmente ha sido de política pública, lo que no es usual aquí en Washington. Hoy en día todos los debates son politiqueros, demócratas versus republicanos, cada cual asumiendo sus posturas a base de consideraciones políticas, pero esto sí fue uno de policy. Y aquí hay dos intereses encontrados. Por un lado, el derecho garantizado en la Constitución de libertad de expresión, y por otra parte, el interés apremiante del Estado de proteger la seguridad nacional del Estado, del país, de Estados Unidos. Y hay muchos expertos que dicen que efectivamente China puede tener acceso, o si no lo tiene ya, a los datos de ciudadanos americanos en esta plataforma, e incluso pueden utilizar la plataforma para manipular la ciudadanía, para empezar campañas. Ahora que estamos en una temporada electoral, pues pueden intervenir en nuestras elecciones. Aquí hay que escuchar realmente a los expertos de seguridad nacional y confiar en ellos. Esto pasa a la Cámara, en el Senado no está tan claro de qué es lo que va a suceder. Hay fuerzas importantes que se oponen a este proyecto. El senador Rand Paul, libertario, que siempre está defendiendo los derechos individuales, pues se opone. Sin embargo, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador Warner de Virginia, demócrata, y su contraparte republicana, Marco Rubio, de la Florida, apoyan este proyecto. O sea que es muy interesante. Obviamente,
TikTok es muy popular con los jóvenes, como tú bien sabes. De mi punto de vista, desafortunadamente popular, porque lo que hoy en día uno ve en TikTok, de mi punto de vista, es asqueroso. O sea, ahí están poniendo muchas cosas de contenido realmente de poca calidad, ofensivo, con muchas, ¿verdad? De contenido sexual. Es curioso porque en China TikTok se utiliza con otros objetivos. Por TikTok no permiten que se promueva ese tipo de contenido gráfico, sexual. Todo lo contrario, es más bien contenido educativo. Aquí en Estados Unidos el contenido pues de esa índole. Y hay que reconocer que mucha gente hace dinero en esa plataforma, ¿verdad? Y tiene un interés en mantenerla para seguir monetizando. Yo lo que creo es que hay que escuchar a los expertos de seguridad nacional. Nuestro principal oponente en términos de seguridad nacional es China. Ellos están continuamente analizando nuestras vulnerabilidades y esta es una. No es una prohibición inmediata. La compañía matriz está en China. Ella puede vender sus intereses sobre la plataforma. Yo prefiero ser cauteloso. No es que se le esté negando la libertad de expresión a las personas, porque ellos hay otras plataformas que pueden utilizar para manifestarse, ¿verdad? O sea que sí. Así es que yo lo veo, pero hay que ver qué pasa. Bueno, y ahí en el video que estábamos viendo, que hay un reportaje que habla sobre el impacto que tendría sobre la gente joven y cómo quizás dentro de esa parte que no todos son electores y hábiles, y aún siendo electores hábiles quizás ni participan del proceso eleccionario, pero están hablando que eso pudiera tener una repercusión política si la ponen un ban a la red social, porque obviamente pudiera impactar que si la gente apoya o no apoya a Biden, o se apoyan o no apoyan a otro candidato. Interesante también es que, si bien es cierto que tú dices que en la Cámara se aprobó con una mayoría bipartita y también en el Senado hay voces de ambos partidos que están a favor del ban o de alguna manera prohibir el esparcimiento de la red social. También, por ejemplo, el presidente Trump como que un poco proyecta que está en contra de que lo baneen por el tema de que si quitan a TikTok, entonces se elimina consigo un espacio de libertad de expresión que se utiliza, según lo que él dice, para contrarrestar otras redes sociales como lo que es Facebook o como lo que son, ¿verdad? Otros que conocemos. La reacción de Trump es interesante, ¿verdad? Porque él en parte fue una de las personas que convirtió a TikTok en un issue a nivel nacional. Como presidente, él quería prohibir a TikTok, pero después no pudo hacerlo administrativamente. Ahora echa para atrás diciendo, mira, si TikTok desaparece, pues entonces eso es ayudar a Facebook y a, ¿cómo es que lo llama? Schmuckerberg, o sea, como llame a Zuckerberg. Ese le dice a Zuckerberg, ahí le tiene un... Zuckerschmuck le dice. No, él no escatima en los insultos, ¿verdad? Pero él está diciendo, mira, si sale del mercado, pues es menos competencia para Facebook. Y tienes razón, ¿verdad? No sé si esa es una consideración para no prohibir a TikTok. Pero sí está dando marcha atrás. Pero el mismo Biden, que dice que si el proyecto pasa el Congreso, él lo firmaría. La campaña de Biden está utilizando TikTok porque reconoce que muchos jóvenes están utilizando esa plataforma. O sea que yo anticipo, recuerda que Vivek Ramaswamy durante la primaria estaba utilizando TikTok. Aquí hay una realidad. Digo, espérate, y Alfonso, vamos a hablar claro, o sea, TikTok lo usa todo el mundo. Incluso, oye, este canal, nosotros tenemos videos en TikTok. O sea, TikTok, una cosa interesante, no, es que algo interesante de TikTok es que tiene tanto usuario y está dentro de una red social que, o sea, que el fin es tuvo el contenido rápido ¿verdad? Y pasarlo y pasarlo. Es que yo no creo que son intereses encontrados. Tú decir, mira, mientras esté disponible y un montón de gente lo use, pues sería estúpido no usarlo. Y al mismo tiempo querer prohibirlo. Si lo vamos a prohibirlo para que nadie tenga acceso, ¿verdad? Across the board, como dicen en inglés, ¿verdad? Que nadie tenga acceso, entonces así. Pero mientras esté disponible y la gente lo esté usando, pues sería tonto de políticos, tanto de Biden como de Trump, de sus campañas, de no usar la plataforma. Fíjate, y hay unos expertos que dicen, está el tema de lo que tú explicaste muy bien, el tema de seguridad nacional. Y el tema de que se pueden hacer campañas por allí, que es la que se riegan videos que pueden ir quizás formando algún tipo de opinión pública, ¿verdad? Porque
fácilmente lo pueden hacer. Tienen tanto alcance y de nuevo, y está tan cercano al partido que dirige a China, el Partido Comunista Chino. Pero también hay gente que dice que si van a hacer algún tipo de reforma o algún tipo de proyecto que ataque a TikTok, que debería ser across the board también a otras redes sociales, que incluya también, por ejemplo, el tema de Facebook o el tema de X, de Instagram, que se les prohíba de alguna manera la capacidad de vender la data y la información que van recopilando a un third party, a una tercera persona. Yo creo que prohibir esa venta de datos, no sé cuán fácil sea para el Congreso hacerlo, porque es que no es que uno la comparta, no me parece que uno la comparte inmediatamente, automáticamente. Yo creo que cuando uno entra en esas plataformas, uno tiene que aceptar ciertas condiciones, y creo que una de ellas es precisamente eso, que usen la información que uno utilice en la plataforma y en otras plataformas relacionadas. Obviamente, cuando uno entra a una plataforma como Facebook, te das cuenta que ellos están recopilando información sobre tus gustos, tus intereses, y así es que van mercadeando distintos productos. Pero yo creo que no es una aceptación automática. Uno firma, uno acepta ciertas condiciones. Entonces, no sé cómo se le puede dar la vuelta a eso legislativamente. Lo que sí es interesante sobre Facebook y otras plataformas es que hay censura de voces conservadoras, por ejemplo, y eso lo hemos visto claramente. Sin embargo, la ley impide que Facebook sea demandado porque ellos argumentan que es una plaza pública. Lo que pasa es que si estás censurando, entonces ya no eres la plaza pública. No. Estás censurando, estás siguiendo una línea editorial, entonces tienes que dejar que, entonces habría que permitir que demandas en contra de Facebook. Yo creo que eso sí es posible que se pueda legislar, permitir que personas puedan demandar, organizaciones puedan demandar a Facebook o alguna otra plataforma que censure por razones políticas. Mira, chequéate esto, mírate este dato que estoy buscando aquí. En Estados Unidos hasta el 2023 habían 102 millones de usuarios en TikTok, y se estima que en el 2024 eso aumenta a 107.8 millones de usuarios. Obviamente, estamos hablando de esos 107 millones de una población de 341 mil millones. Casi un tercio. Es considerable, y particularmente pensando que esto a quien le llega o quienes interactúan con el contenido de TikTok son jóvenes, son personas que están entre los 12 a los 18, a los 21 años. O sea, que pudiese nuevamente representar un mecanismo. Evidente que la vulnerabilidad está ahí. Si ahora mismo hay algún tipo de campaña, si están usando esa información, yo no sé. Pero que la vulnerabilidad está ahí, y por qué queremos exponernos cuando China nos quiere hacer daño, honestamente no lo sé. Yo prefiero optar por prohibirlo. ¿Tú crees que el Senado vote a favor de prohibirlo? Honestamente, no tengo un sentido político de hacia dónde van dirigidos. Me llamó la atención que Schumer dijo que lo iban a considerar. No respondió como que tiene prisa para considerar el proyecto. Dudo que la Casa Blanca esté poniendo presión. Aquí la gente está tomando posturas. La Cámara se movió. Honestamente, no sé qué va a pasar en el Senado, pero no me sorprendería si el proyecto se cuelga o si lo engavetan en el Senado. A mí me sorprendió ver al senador Fetterman de Pensilvania poner en redes sociales que Schumer tenía que hacer esto ya. O sea, él está a favor de... Fetterman, lo llaman el Fetterman 2.0 porque la verdad es que era un radical de clavo pasado. Después tuvo, ¿verdad?, un incidente de salud, apenas podía hablar, y ahora que recuérdense que se tuvo que, al principio, cuando empezó su incumbencia en el Senado, se tuvo que retirar un tiempo por depresión. Estuvo, creo que instituido en un hospital por aquí cerca para atender su situación mental. Ahora regresa y está mucho más articulado y está asumiendo posturas algunas, si no conservadoras, libertarias, ¿verdad? Bueno, y está llamando la atención. Israel se fue full frontal a favor de Israel, que mucha gente que son partidarios de lo que él proyectaba antes. Inmigración. Él dijo que él está dispuesto a discutir, a negociar con los republicanos, con el proyecto republicano de la Cámara, HR2, que es bien fuerte.
en términos de la seguridad fronteriza. O sea que ha dejado mucho de qué hablar. Mira, ojalá Fetterman fuera el líder del Senado y no Chuck Schumer. Tú no sabes lo que tú estás diciendo ahí. Bueno, así están las cosas en Washington. Digo, no es, obviamente Schumer se viste mejor que Fetterman, pero bueno. Una pregunta, si tú fueras congresista, ¿tú irías vestido igual que Fetterman al floor? Yo creo que hay una dignidad a la Cámara y el Senado. Uno puede ir ahí apareciendo como... Eso la vestimenta lo deberíamos discutir en un programa porque es curioso cómo con el mismo Schumer tuvo una diferencia brutal. Bueno, no, él emitió una orden diciendo que los senadores podían llegar vestidos como quisieran. Y después la reacción fue bien negativa diciendo, ¿pero qué es eso? O sea, todo el mundo, los ciudadanos tienen que llegar ahí más o menos bien vestidos cuando están en el pleno, el staff también, pero los senadores pueden llegar ahí vestidos en shorts, en pantalones cortos, como les dé la gana. Entonces él tuvo que enmendar esa regla para eximir solo a Fetterman, que aparentemente él dice que es por razones de salud, tiene que ir vestido como un rapero. No, que es rapero, ya rapero soy yo, no me digas. Yo no sé, pero no sé de qué está vestido, pero de algo. A la universidad. O sea, él siempre está con su hoodie, pantalones cortos, o sea, él no está... A mí me sorprende, de verdad, que Schumer haya hecho eso, pero nada, eso es tema para otro tema, para otro día. Mira, la discusión de TikTok sigue vigente, hay que ver lo que pasa en el Senado, pero interesantísimo también lo que pasó en la Cámara esta semana, que fue el momento en que fue a testificar el fiscal especial que hizo toda la investigación sobre el manejo de documentos confidenciales por el presidente, en aquel momento vicepresidente Joe Biden. Fue el fiscal Robert Hur. Y Robert Hur fue allí y estuvo interesantísimo porque se hizo público parte de lo que fue el interrogatorio, el transcript, la transcripción de las preguntas y las contestaciones, etcétera, más entonces sobre lo que ya se había hecho público, se le hicieron preguntas. Vamos a ver este video y vamos a reaccionar a esto. Under the senile cooperator theory, isn't it frustrating that Biden continues to go out and lie about the basic facts of the report that lay out a federal criminal violation? You made a choice. That was a political choice. It was the wrong choice. The evidence and the president himself put his memory squarely at issues. How much did President Biden get paid for his book? Off the top of my head, I'm not sure if that information appears in the report. It sure does. There's a dollar amount in there. You remember? I don't. It may be $8 million. $8 million. Fíjate algo interesante de ese. Ahí vimos, de ese intercambio, vimos tanto a Matt Gaetz como el congresista Jim Jordan, pero el demócrata, Adam Schiff, próximo senador de California. Congresista de California que está ahora, va a enfrentar a un ex pelotero de Grandes Ligas, republicano, a Steve Garvey. Pero interesante, como Robert Hur en una, ¿verdad? Aquí lo que tenemos, ahí pusimos solamente como un minuto de videos, pero esto duró muchísimo rato. Pero Robert Hur dice en una que el presidente Biden puso su memoria, o sea, su capacidad de recordar como un issue de esta investigación. Claro. Vamos a hablar un poquito sobre lo que allí pasó y sobre lo que se discutió. Bueno, primero, creo que recogiste algunos de los mejores momentos, debo decirlo. Estuvo muy caldeado, pero esos momentos fueron bien interesantes. O sea, mira, aquí quedó claramente establecido, y lo dijo el fiscal en numerosas ocasiones ante preguntas de republicanos y demócratas, que aquí hay evidencia de que el presidente retuvo voluntariamente material clasificado, top secret, y que lo compartió con terceros. ¿Con quién? Particularmente con este escritor fantasma que lo estaba ayudando a escribir una autobiografía después de que él dejara la vicepresidencia. O sea, y los demócratas le preguntaron también, oiga, pero usted exoneró a Biden. Y él dijo, yo no utilicé esa palabra, yo no hice eso. Él no exonera. Él dice que hay evidencia, porque fíjate, hay unos informes de prensa, incluso de algunas newswires, de algunos medios noticiosos,
que dicen que no hay evidencia, que el informe dice que no hay evidencia. El informe es claro, hay evidencia de ese delito de retener información. Eso está claro. Sí, Ahora, una de las razones principales para no radicarles cargos, y esto también quedó establecido, es la disminuida capacidad cognitiva de memoria del presidente. Porque él dice, él estima, haciendo una recomendación al secretario de Justicia, mire, si nosotros llevamos este caso, el jurado le va a coger pena porque es un viejito, buena gente, pero que no se recuerda nada. Entonces, Justicia, curiosamente, como tú dices, filtró o hizo público las 5 horas de entrevista que tuvo Hur con Biden, y los demócratas hicieron el argumento de que si uno lee la transcripción, que uno no puede llegar a la conclusión de que él está mal de la mente. Yo no sé qué transcripción leyeron, pero se ve en esa transcripción, igual que lo vemos cuando sale públicamente, desorientado. Ellos dicen que supuestamente, primero que nada, recordemos que Biden, y efectivamente, no sé si quién es el que dijo eso en los clips que vimos, que él sigue mintiendo. Primero, él dijo que cómo se atrevía Hur a sacar el tema de su hijo. No fue Hur el que sacó el tema del hijo Beau Biden que murió de cáncer. Fue el propio Biden. Y se olvidó el año de cuando murió. Él dijo, él murió tal fecha. ¿Pero qué año fue? Y se queda ahí como que con la pregunta en el aire. Evidentemente, él está afectado mentalmente. Ahora, si los demócratas tienen razón y él está súper bien, como ellos dicen, pues entonces habría que radicarle cargos. Si no ahora, porque recuérdate que Justicia tiene una doctrina de no radicar cargos a un presidente incumbente, lo pudieran hacer cuando deje la Casa Blanca. Pero esas son las únicas dos conclusiones que uno puede llegar a base de la evidencia. O está viejo y es inimputable, como decimos en derecho penal en Puerto Rico, inimputable, o sí se le puede radicar cargos y hay que radicarle cargos porque retuvo material clasificado. Y otra cosa, es lo mismo que supuestamente hizo Trump. La diferencia es que Trump era presidente y Trump entendía que esos documentos que él se llevó a su residencia, él los había desclasificado. Y esa es una diferencia importantísima en este caso. ¿Cómo se le llama? Porque yo lo he leído un par de veces, ahora no tengo el término específico, pero ¿verdad? Hay como un tipo de garantía que tiene el presidente vis a vis lo que pueden tener otros funcionarios del gobierno federal cuando se habla del manejo de la información que es confidencial. Clasificada, sí. Pues sí, pero se dice que el presidente tiene como no ningún. Bueno, es el Declassification Authority, la autoridad de clasificar. Eso que no tiene más ningún otro funcionario del gobierno federal. Eso es un protocolo. Al final el presidente tiene la autoridad, es el funcionario electo. Él puede decir esto no está clasificado, punto. Él tiene esa autoridad y eso es lo que hizo Trump. Pero recordemos que los documentos que se lleva Biden era como cuando era senador. ¿Cómo él puede tener documentos clasificados de cuando era senador? Los senadores, para ver documentos clasificados, tienen que ir a lo que se llama el SCIF, que es un salón en el Senado donde ellos entran, están los documentos y los revisan. O sea que él tiene que haber cogido esos documentos, habérselo puesto en el bolsillo del SCIF en el salón y haber salido. O sea, aquí hay muchas preguntas de una irresponsabilidad y negligencia enorme. Entonces, pues la verdad es que, recuerda, este es un hombre que lleva más de 50 años en el servicio público en Washington. Entonces, yo creo que es increíble. Entonces, la verdad es que son casos muy diferentes y yo creo que en el caso de Biden sí procede, si estuviera bien mentalmente, un procesamiento criminal que le radiquen cargos. Y si no está bien mentalmente, pues entonces él no puede continuar siendo presidente de los Estados Unidos. Pero si no radican, Alfonso, o sea, sería una doble vara comparado con lo que está pasando el expresidente Trump. No, yo creo que no, o sea, en el sentido de que, bueno, o sea, si le radicaran, si determinan que él está bien mentalmente, entonces, y le radican cargos, pues tú pudieras argumentar que no hay una doble vara, ¿verdad? Pero por otra parte, yo sí pienso que los cargos en contra de Trump son diferentes porque él era presidente y él sí pensaba que se habían desclasificado esos documentos, que él los había desclasificado. Es interesante porque el presidente Trump ha hecho alusión a varias instancias. Una es la investigación que le hacen a Biden, pero también menciona
que a Bill Clinton en algún momento también le señalaron el que de alguna manera había mal manejado la información confidencial que de alguna manera obtuvo cuando era presidente. Se habla de una caja de medias, que supuestamente la caja de medias. Las famosas cajas de medias donde él tenía los documentos. Yo creo que eran unas libretas con anotaciones suyas que contenían material clasificado, si no me equivoco. Entonces está eso, pero entonces también está el caso súper famoso del tema de Hillary Clinton, que también el Departamento de Justicia determinó no radicarle cargos a ella cuando era secretaria de Estado por el hecho de ella haber tenido en su casa, en su basement, ella tenía allí un servidor privado donde manejaba correos electrónicos que sabemos que contenía material clasificado, pero ella borró todo ese contenido a pesar de que había una orden del Congreso para la mayoría ese material. Borró sobre 30,000 emails. Y entonces también en el caso de Hillary salió que el equipo de ella, que ellos tenían unos celulares BlackBerry en aquel momento y que los rompieron a martillazo para que no pudiesen ver la evidencia de lo que había en los celulares. O sea, hay unas situaciones que se dieron en esa investigación que, como dice el dicho, el que no tiene hecha no tiene sospecha, y por qué ellos hicieron todo lo que hicieron para que eso no saliese público. Y con todo y eso, el Departamento de Justicia, en aquel momento Comey, decidió no radicarle a Hillary Clinton. Más sin embargo, en el caso de Trump, ¿verdad? Ellos, ni corto ni perezoso, le radican. Y obviamente es uno de los casos que yo diría que a nivel federal, que más expectativas genera sobre el futuro de Trump. No, de acuerdo. Lo que pasa es que ellos también dicen que Trump, la diferencia para ellos es que Trump no colaboró, que incluso escondió documentos. Pero nuevamente, eso va a depender de la noción que tenía Trump de la naturaleza de esos documentos. O sea, mira, servidor privado. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo de Trump claramente es político. Primero que nada, ellos pueden haber radicado eso antes. Lo radican una vez es candidato y obviamente es motivado por razones políticas. O sea, lo de obstrucción de justicia también. Tú te inventas un delito para que entonces él de alguna manera cometa obstrucción de justicia, esperando que lo vayas a encontrar culpable solamente de obstrucción de justicia. O sea, sería una forma de entrampamiento. No sé, mira, honestamente yo no sé a dónde va a ir ese caso. El caso que se está viendo en la Florida, ese caso se está moviendo muy lento. Sí. Yo dudo que haya un juicio antes de noviembre sobre ese caso. Si Trump gana las elecciones y es juramentado, pues obviamente puede indultarse sobre ese caso. Oye, ¿y viste lo que pasó ahora esta semana también en el caso de Georgia, donde el juez acaba de cogen el peo acusatorio y tumbaron, por no usar una palabra, tumbaron 6 de los cargos que se le acusaban al presidente, porque supuestamente que no estaban bien fundamentados o no le permitían a la defensa poder defenderse. Contra ellos. Explica eso, porque eso... O sea, que ese es otro caso traído por los pelos, ¿verdad? Fíjate que es un caso basado en el RICO Act estatal de racketeering, como si esto hubiera sido una conspiración dirigida por por Donald Trump, el mafioso, a todas estas personas para que se metieran en las máquinas electorales. O sea, es todo una invención. Y lo hacen obviamente, después que es candidato. Cuando esta evidencia la tenían, podían haber radicado este cargo casi inmediatamente después de él dejar la Casa Blanca, pero no lo hicieron. Obviamente se ve aquí lo que están buscando. Pero lo curioso es que este caso se ha estado cayendo. Primero porque lo que estamos viendo de estos fiscales, tanto la fiscal de distrito, Fani Willis, como su exnovio, el fiscal Wade, que es el fiscal especial que está llevando el caso en Georgia, es que primero parece que son deshonestos, porque parece que ella le dio el caso a su novio cuando sostenían la relación romántica. Ellos niegan, ella dice que ya habían terminado o que todavía la relación no se había dado cuando le dio el caso. O sea, que el aspecto romántico se dio después de que le dio el caso como fiscal. Pero sabes que ha surgido evidencia, textos y testimonios de abogados que dicen que ellos sabían que sí tenían una relación, que ellos dos tenían una relación romántica antes de que le ofreciera empleo, lo que pues obviamente sería razón para removerla a ella como de este caso y a él también.
y si la remueven a ella, tienen que remover probablemente a todo su equipo, o sea que eso atrasaría todavía más el caso. Pero esto es lo nuevo, de que aparte de deshonestidad, quizás fueron incompetentes también en radicar la demanda, porque ellos ofrecieron evidencia, pero ellos dicen, mira, Trump y sus conspiradores lo que trataron de hacer era hacer que numerosos funcionarios estatales electorales violaran su juramento como servidores públicos. Y el juez dice, pero ¿cómo lo hicieron? No basta tú hacer ese statement, esa declaración, y aquí está la evidencia. ¿Cuál es la naturaleza de la infracción, verdad? Y eso fue lo que no explicaron. Y si tú no lo explicas, pues ¿cómo tú, abogado de defensa, te vas a defender si no se entiende cuál es la acusación exactamente? O sea, le tumbaron ahí 6 cargos, pero esto demuestra más un caso traído por los pelos. Y en estos días el juez va a estar determinando si efectivamente remueve a Fani Willis y a Wade de este caso. A mí lo interesante es que se nota, Alfonso, no sé cómo tú lo catalogues, pero se nota que esto fue como si todos los fiscales, tanto los estatales, Fani Willis, como Letitia James en Nueva York, como Jack Smith a nivel federal, como si se hubiesen puesto lo casi, porque todos los cargos de los cuales lo acusaron en todos los casos, fueron uno detrás del otro, poquitito. En 60 días de momento tenían 91 cargos. Pero hay que chuparse el dedo para pensar que no hubo coordinación. Sabemos que tanto Fani Willis como Wade estuvieron en la Casa Blanca en momentos separados. Mira, de verdad que obviamente aquí se ve que hay coordinación. Los casos en Nueva York, ¿verdad? Es realmente, sería muy ingenuo decir que todos han actuado sin ningún tipo de coordinación. Claro que la ha habido, y yo creo que aquí hay una politización del sistema de justicia criminal para tratar de invalidar la candidatura del principal oponente, del presidente de los Estados Unidos. Yo entiendo que mucha gente les pueda molestar Donald Trump, pero yo creo que Donald Trump reaccionó por ejemplo, la decisión de Colorado, del Supremo de Estados Unidos, invalidando la decisión del Supremo de Colorado que sacaba a Trump de la papeleta electoral. Creo que cuando eso sucedió hace unas semanas, Trump reaccionó muy bien diciendo, mira, Biden, si tú tienes un problema conmigo, vamos a resolverlo en las urnas, ¿verdad? No utilices, no te escondas detrás de procedimientos judiciales amañados, ¿verdad? Para tratar de invalidar mi candidatura. A mí el caso de Georgia me está súper interesante, Alfonso, porque evidentemente la llamada que él le hizo al secretario de Estado de Georgia fue imprudente. O sea, eso no lo podemos... fue imprudente. Porque incluso tú puedes ver de los textos que salen de esa llamada donde está el ex Chief of Staff de la Casa Blanca, Meadows, que habla con la Chief of Staff del secretario de Estado de Georgia, y entre ellos están diciendo, mira, vamos a tumbar esto. O sea, ellos, es una llamada incómoda, pero de eso a que hayan llevado todo el sistema de ley y orden del Estado para decir, esta gente estaba conspirando, o sea, un RICO Act accusation. Es absurdo. Tú puedes ser imprudente, mira, y Donald Trump es imprudente, quizás yo creo que él mismo lo aceptaría. Bueno, aunque él dice que la llamada, it was a beautiful call, fue una llamada preciosa. Pero él puede decir, pero el que tú seas imprudente no quiere decir que estás actuando criminalmente, ¿verdad? Y aquí puede haber un interés legítimo. Aquí hay gente que legítimamente piensa que hubo irregularidades serias en las elecciones en Georgia. Yo no he visto esa evidencia. Yo sí sé que hubo irregularidades, pero que fueron de una magnitud que le costó las elecciones en Georgia. Yo no he visto esa evidencia. Pero hay gente que legítimamente lo piensa. Y el decir que se están inventando cosas, pues mira, ellos lo pueden manifestar, ellos pueden defenderse. Además, si tú no puedes defenderte, tú no quieres que haya un chilling effect, que te roben las elecciones y después te tengas que quedar callado porque enseguida van a decir que te estás tratando de robar las elecciones, ¿verdad? Yo creo que él hizo lo que tenía que hacer y al final no prevaleció, pero él en ningún momento yo creo que quería robarse las elecciones. Eso es un término, ¿verdad?, exagerado. Él hizo lo que dentro de derecho él podía hacer. Eso es, ahora pudo haber sido imprudente, definitivamente. Bueno, es como si aquí en Puerto Rico hubiesen acusado a Hernández Colón cuando dijo a las trincheras, que lo dijo públicamente, ¿verdad? Pues eso, según los estándares demócratas y de la izquierda, de todos los que ahora dicen, eso fue, olvídate, una llamada a un golpe de Estado. Eso fue a un autogolpe para él quedarse en el poder.
Insurrección, efectivamente. O sea que todo esto es, o sea, aquí tenemos en el discurso político puede ser muy caldeado, muy caldeado. Y honestamente, si tú vas a utilizar términos como fight, vamos a luchar por nuestros votos, ya está incitando la guerra. Pues eso fue lo mismo que hizo Hernández Colón. O sea, son estupideces, son realmente estupideces de una oposición que quiere utilizar el sistema judicial para imponerse. Y eso sí que es antidemocrático. Oye, y Alfonso, a nivel de toda la nación, se está viendo yo diría a través de las redes sociales, tú lo puedes percibir mucho más, ¿verdad? Mucho más evidente. Las redes sociales permiten ver cosas que suceden en los diferentes estados, discusiones de política pública estatales y también, obviamente, a nivel federal. Y se está viendo bien marcada lo que es una distinción entre una derecha que está activa, que está despertando, y una izquierda que llevaba mucho tiempo activa, pero no necesariamente tenía una oposición. Y entonces, aquí en Puerto Rico, eso pasa un poquito por debajo del radar, o tratan alguna gente de que esa discusión no se lleve a derecha e izquierda y que la política pública se siga viendo, ¿verdad?, bajo el matiz de lo que son partidos políticos tradicionales que solamente, ¿verdad?, defienden, o lo que los distingue es su defensa de un estatus político particular en la relación política con Estados Unidos, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero la verdad es que toda la discusión a nivel nacional impacta en Puerto Rico, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial. Esto no está pasando solamente en Estados Unidos, lo estamos viendo marcado, discusión de política pública en Argentina, lo estamos viendo en El Salvador, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto Uruguay, lo hemos visto Colombia. En México. Así, y bueno, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto totalmente en España. España es posiblemente el case study más elocuente sobre el daño que ha hecho allí la izquierda, la socialdemócrata y los socialistas y los liberales de ultranza, a nivel, ¿verdad?, de un lugar, de un país de habla hispana. Pero en Puerto Rico, como te dije, eso ahora se está viendo mucho más marcado. Y entonces comienza aquí la gente que son expertos de la política, ¿verdad?, la izquierda, a definir lo que son izquierdas y derechas. Y entonces hay una idea de que si tú eres de derecha, tú eres una persona, un hombre rico, tú eres un hombre, lo que le llaman, que yo no sé lo que es un hombre blanco en Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿verdad?, desde que nos preguntaba todo el mundo, ¿y tu abuela dónde está? O sea, todo el mundo, yo no creo que haya un hombre blanco y pristino como quieren decir alguna gente de la izquierda, particularmente, para tratar de dividirnos socialmente y por etnia. Pero aparte de eso, o son hombres religiosos frustrados, etcétera, o hay mujeres, o sea, hombres y mujeres. Pero, o sea, que para beneficio de quien nos ve, la definición de texto de lo que es el conservadurismo, me gustaría discutirla contigo. Mira, déjame primero decir que esos esfuerzos de estas personas, de estos individuos, para tratar de etiquetar a todos los conservadores, es un esfuerzo. Ellos están preocupados que estos conservadores en Puerto Rico, que honestamente son la mayoría de la población, gente normal, ciudadanos. Los conservadores son ciudadanos promedio, eso es el ciudadano. Las izquierdas son las élites culturales en los medios noticiosos y algunas culturas políticas en todos los partidos, élites políticas en todos los partidos que tratan de imponer esta agenda de izquierda y ellos no quieren mantener a los conservadores callados. Entonces la forma de callarlos es decir, porque son de esta manera, etiquetarlo, hacer generalizaciones injustas sobre ellos, de manera que cualquiera que públicamente quiera decir yo soy conservador, pues lo piense dos veces antes de decirlo, antes de hacer esa declaración pública. Pero la realidad es que, y Puerto Rico pues nos pasa mucho, como somos una isla, pues tratamos a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero tú tienes toda la razón, a nivel nacional y en todas partes del mundo hay una polarización. Y en Puerto Rico, que somos parte de Estados Unidos, y la mayoría quiere ser parte plena como Estado, tenemos que entender plenamente esa polarización para nosotros poder adelantar los intereses de la isla. ¿Y en qué consiste la polarización? Mira, la izquierda
ha acogido una agenda más radical. Hoy en día el Partido Demócrata, yo creo que todas las políticas son radicales. Lo que pasa es que es como el pollo frito de Kentucky. ¿Es crispy o extra crispy? Pues Biden es crispy y a Alejandro Ocasio-Cortez es extra crispy. Y en el lado conservador, ya no hay un centro moderado. Eso de la moderación, sí, me da pena. Pero es que hemos dejado de incluso hablar, ya no tenemos un lenguaje común, ¿verdad? En términos de la economía. Ahora tú tienes una izquierda que quiere una intervención gubernamental en todos los sectores, en poner agenda. Cuando tú tienes el presidente de los Estados Unidos diciendo, ahora el gobierno federal tiene que fijar los precios de las medicinas. Y la gente dice, ay, qué bueno. ¿Pero qué significa eso, fijar precios? Menos oferta, menos inversión de las farmacéuticas en fármacos innovadores que curan distintas condiciones. Y Estados Unidos siempre ha estado al frente de la innovación farmacéutica. Que va a ser más barato. Lo negocian a través de Medicare. Claro, las farmacéuticas le pasan los costos, aumentan los costos de los farmacéuticos a la gente que tiene seguros individuales y comerciales. O sea, eso es todo siempre un engaño. Pero siempre estas agendas que el Estado tiene que imponer esta agenda, la agenda ambiental, pasándole subsidio a compañías para adelantar la agenda de fuentes renovables. Mira, eso que lo determina el mercado y que estas nuevas tecnologías que son tremendas las desarrolla el sector privado, no el gobierno. Que sea la innovación tecnológica que dirija el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Pero aparte de eso, también se ha perdido un lenguaje común sobre los valores principales, individuales, fundamentales de los ciudadanos y las instituciones naturales que son claves para el sostenimiento y desarrollo de la sociedad, la iglesia, la familia. Recordemos que George Washington, cuando se despide de la nación en ese famoso mensaje de despedida, él dice, la religión es absolutamente necesaria para un pueblo libre. Fíjate lo que dice George Washington. La familia es fundamental. Sin la familia, la sociedad colapsa y eso no es un cliché. Pero aquí tenemos la izquierda empujando políticas que atentan en contra de la familia. Entonces, ante esa polarización, ¿cómo defino el conservadurismo hoy en día en los Estados Unidos y en Puerto Rico? Mira, irónicamente, por un lado es un compromiso con el liberalismo clásico, creer en los mercados, en la subsidiariedad del Estado, que el Estado no tiene que estar metido en todo. Hay que respetar la libertad de los ciudadanos para resolver sus asuntos. El Estado solo entra en esos aspectos donde los ciudadanos privados no pueden resolver, mantener la seguridad, infraestructura, ese tipo de cosas. Y por otra parte, garantizar la libertad. Pero esa libertad, y este es el segundo punto de la definición, es defender esa libertad dentro del marco del derecho natural y las instituciones naturales. O sea, libertad dentro de un marco donde se defiende la familia, la fe y también nuestra cultura judio-cristiana. Sin eso no hay Estado. Sin eso lo único que queda es un Estado represor. Porque si no tenemos esos valores que nos unen, ¿cómo el ciudadano va a respetar la ley, va a respetar el Estado? Pues solamente si tienes un Estado opresor. Pero la izquierda lo que está definiendo está desarrollando una agenda en contra de la familia. Pues tú tienes a un Biden que está promoviendo el que a los niños se les sexualice en las escuelas, se les enseñe ideología de género sin que sus padres se enteren, socavando la autoridad parental, permitiendo que niños tengan acceso a bloqueadores hormonales de cambio de sexo y a cirugías de cambio de sexo. Eso es que subvertir, subestimar, pisotear la institución de la familia. Y con la religión ni se diga, ¿verdad? Con la mal llamada separación de iglesia y Estado, es sacar totalmente a la iglesia de la plaza pública. Pues la plaza pública tiene un rol, la iglesia tiene un rol en la plaza pública. Eso no significa que se le esté imponiendo la religión a nadie, pero los fundadores de la nación americana reconocían esa importancia de la religión. O sea, la religión tiene un impacto muy importante para desarrollarse ciudadanos virtuosos, responsables, que cumplan sus deberes como ciudadanos. Si tú quitas esas dos instituciones y después pisoteas también la dignidad de la persona diciendo, pues mira, promueves el aborto extremo, que eso es lo que se está promoviendo ahora en los estados como Ohio, que lo acaba de permitir, y ahora se quiere hacer lo mismo en Arizona y en otros estados, permitir el aborto durante los 9 meses y sin limitaciones y condiciones. Esas visiones extremas del aborto es pisotear la dignidad de la persona humana.
Decir que el ser humano ya no nace hombre-mujer. Ahora todo es fluido. Tú puedes ser hombre y puedes convertirte en mujer. Eso no es pisotear la religión, eso es pisotear la ciencia y el sentido común. Entonces, si no reconocemos ni la razón, ni la ciencia, ni el sentido común y estas instituciones naturales, pues estamos en una sociedad que no tiene los fundamentos necesarios para desarrollarse plenamente. Lo que va a prevalecer es el más fuerte y el relativismo, y eso lo que lleva es la confrontación social. Eso es la gran diferencia que hay hoy en día, y francamente esa es la definición del conservadurismo de hoy en día. Liberales clásicos que creen en el derecho natural y en las instituciones naturales. ¿Cómo tú dirías que para ser conservador tienes que ser religioso? No, claro que no. Absolutamente. Obviamente la gente de fe se va a sentir cómoda con el movimiento conservador. Es un religioso frustrado. No. Eso mira ese es conservador y mira y la vida. O sea, bueno, tocas de decir obviamente la relación que guarda entre lo que es el principio básico de promover la familia, de promover la fe y promover el valor judío-cristiano de donde nace nuestra sociedad y digamos todo lo que es el gobierno como lo conocemos hoy, el desarrollo, ¿verdad?, de lo que ha sido nuestra historia está altamente ligado a esta tradición, pero no necesariamente el conservador profesa una religión o tiene que ser cristiano. No. Pero tú puedes reconocer que tu cultura es cristiana, judeocristiana. Sí. Y los valores. Y no ser religioso. Lo que pasa es que lo que los izquierdistas no te dicen es que ellos quieren combatir la cultura occidental y nuestras raíces judeocristianas que nos definen como hispanos y como puertorriqueños. O sea que su agenda es antipuertorriqueña. A los que atacan a los conservadores, yo digo, su agenda es antipuertorriqueña. Porque ¿cómo tú puedes ser nacionalista y empujar la ideología de género? Eso es una contradicción total. Tú estás rechazando los principios en los que se fundamenta tu identidad como pueblo. Eso no tiene sentido. Entonces, tú no hay que ser religioso. Tú puedes reconocer el derecho natural, los derechos individuales de la persona, sin ser una persona religiosa. Por ejemplo, digamos el derecho a la libertad que tiene inherente a cada ser humano. ¿Eso te lo otorga el Estado o tú naces libre? Yo pienso que tú naces libre. Y si naces libre es porque alguien te ha dado ese derecho, la naturaleza, como dicen en la Declaración de Independencia, los fundadores de la Nación Americana, God's nature, el Dios de la naturaleza. Bueno, está bien, pero eso no significa que seas religioso. O sea, que esos son generalizaciones que hace la izquierda nuevamente para que aquellos que se identifican con ese movimiento, que se identifican con esos principios, se queden calladitos. Y tratar también de criminalizar y de marginar a los conservadores. Fíjate que a nivel internacional tú tienes incluso las Naciones Unidas comprometidas con esta agenda de izquierda, lo que llaman la Agenda 2030. No es otra cosa imponer estos antivalores a nuestras sociedades y tenemos que rechazar eso. Entonces nos imponen, por ejemplo, como Francia, los otros días Francia, la semana pasada, pasa una ley declarando en su constitución el aborto como un derecho fundamental. Eso hay que rechazarlo categóricamente. El aborto es un ataque al derecho fundamental más importante, que es el derecho a la vida. Entonces, pero ahora nos quieren imponer eso como si fuera parte de la agenda de derechos humanos. Eso es absolutamente ridículo. Por eso yo creo que tenemos que ser bien claros y no tenemos que tener miedo. En este momento estamos en una batalla cultural, en una batalla ideológica y tenemos que darla. Hay gente en la derecha que no quiere darla, que no quiere entrar en estos temas. Esa gente son flojos. Es lo que en España le dicen los derechitas y en América Latina. Los derechitas que se vayan a su casa porque hoy por hoy tenemos que alzar la voz y hablar claro. Y el que no hable claro es un flojo. Es un flojo. Mira, es que yo te traigo esto y a veces estas discusiones, de nuevo, aquí en la isla, como te digo, a veces son bien superficiales. No necesariamente entran al nitty-gritty, ¿verdad? De lo que cada una de estas filosofías, estos pensamientos, de dónde vienen y qué son. Y algo tú acabas de mencionar que me es bien interesante y quiero volver sobre ello. Y lo apunté aquí cuando estabas hablando porque es que hay un ejemplo claro de lo que hemos estado discutiendo acá en el canal, que es que tú dijiste algo sobre cómo
la izquierda radical, la izquierda, o sea, ya no hay centro, que como si, aun cuando tú hubieses sido, ¿verdad?, más liberal, en términos de conservador liberal, tú fueras más liberal, pero por ejemplo, Joe Biden, por dar un ejemplo de una persona que se ha ido con el tiempo y por las fuerzas de la izquierda radical se ha tenido que ir moviendo más a la izquierda, pero Joe Biden era una persona conocida como un centrista. Y de momento no ve otra opción política que si quiere sobrevivir políticamente tiene que moverse a la izquierda radical de Alexandria Ortiz Ocasio o de otras, perdón, Alexandria Cortés Ocasio o de otros políticos de izquierda que están alando fuertemente. Y tú decías que si tú comparas eso o esa ola que se mueve a esa izquierda radical y tú tratas de poner a un hispano, a un puertorriqueño particularmente, tú y yo somos puertorriqueños, tú no ves a un puertorriqueño en ese extremo radical, o sea, su esencia no es ahí. Quien el puertorriqueño es como su cultura, nuestra tradición, quiénes somos, no estamos ahí. Pero fíjate que eso es lo curioso, no es una batalla de extremos, o sea, la izquierda se ha ido hacia posturas radicales. Si tú piensas, lo que nosotros estamos defendiendo es el sentido común, la libertad y el sentido común. O sea, es una proposición radical que un hombre no puede ser una mujer. O sea, yo pensaba que eso era una cuestión de cromosomas, ¿verdad? Algo sencillo, obvio. O sea, pero no, ahora si tú dices eso, es discurso de odio. No, bendito sea Dios, vamos a decir las cosas claras. Eso es una aberración decir eso. Y si tú eres hombre y te crees mujer, pues la verdad es que tienes un problema mental. Eso lo dijo Vivek Ramaswamy, lo tenemos que decir así, claro. Y los que no entiendan eso están empujando una agenda. Lo otro es los métodos, porque nosotros creemos en el debate hablar de estas cosas. Ellos quieren imponer esta agenda de maneras no democráticas, ya sea a través de los tribunales, ya sea de otras maneras, pero ellos les molesta cuando políticamente estas ideas prevalecen, ya sea porque los representantes del pueblo no las favorecen o porque sean referéndums y ganan las posiciones de derecha. Pero mira, el tema de un hombre que quiere quedar en cinta. O sea, eso hace 7 años atrás que se discutiese como algo de política pública hubiese sido catalogado una locura. Hoy en día es una discusión supuestamente, ¿verdad?, que de derechos de un hombre que tiene, ¿verdad?, que tiene el derecho de poder ser igual que la mujer y que puede quedar encinta. O sea, es una ridícula, Bueno, es que por eso, cuando antes había un elemento de razonabilidad, ¿verdad? Por eso yo digo que había un lenguaje común. Tú podías ser demócrata, podías ser republicano y podías tener grandes diferencias, pero había una idea, un lenguaje común. Pues mira, tú entendías sobre Estados Unidos que este era un país basado en la libertad económica, que ¿verdad? Aquí nunca se creó este país para tener un estado central grande, se creó como un estado federal donde la mayoría de los poderes están reservados a los estados. Entendíamos que hay unos valores individuales que vienen, como dice la Declaración de Independencia, de Dios. Eso se entendía y pues había unos matices, unas diferencias, quizás, como te digo, grandes diferencias, pero estamos llegando a un momento que no hay un lenguaje común. ¿Cómo tú debates con una persona que no se deja llevar por la razón, por la ciencia? O sea, entonces ya no hay debate y eso es lo que buscan. Entonces, como ellos saben eso, ellos dicen, pues mira, vamos a criminalizar, vamos a marginalizar por completo a la derecha, diciendo que lo que ellos sostienen, pues son valores antidemocráticos. Entonces hay que callarlos a toda costa. Y nosotros, pues mira, lo que nosotros queremos es a través del sistema democrático defender nuestros valores. Eso es lo que queremos. Por eso es importante seguir hablando. Un tema donde quizás se ve esto que tú estás hablando, que se ve muy claro, es el tema de la reforma migratoria o del tema de la inmigración. Tú y yo discutimos en un programa anterior y tuvimos yo creo una muy buena discusión sobre el tema. Es un tema al cual tú eres apasionado del tema, tú has trabajado en este issue por más de casi ya 24 años. Interesante porque estuvimos discutiendo hace poco aquí todo lo que es el caso de Laken Riley. Riley, ¿verdad? Que es esta joven de Georgia que es asesinada cuando estaba jogueando en la cercanía de lo que es el campus
colegial de la universidad donde ella estudiaba y asesinada por este inmigrante ilegal que estaba en el área, que, ¿verdad? La secuestra, la golpea, le causa unos traumas brutales que le causan la muerte. Entonces sale el presidente Biden en su mensaje de Estado y habla y se refiere a este caso porque recogió el pin que le dio la congresista, y cuando están en un intercambio con los congresistas que están en el floor y él dice Laken Riley y habla y menciona de que el asesinó un ilegal, y de momento se forma este reperpero. Entonces mírate este tweet que pone Jorge Ramos de Univision. Mira lo que básicamente lo que está diciendo, ¿verdad? Que aquí ningún ser humano es ilegal y etcétera, y que, ¿verdad? Ofendido por el uso de la palabra ilegal cuando se refiere a Biden a la persona que asesinó a Laken Riley. Y entonces, en un programa anterior le estábamos discutiendo de cómo, incluso cuando Obama era presidente, hablaban los demócratas tranquilamente de lo que era la inmigración ilegal, pero ahora Dios los libre de mencionar ilegal, porque están ofendiendo al ser humano. ¿Qué pelada es esa? Porque es parte de la estrategia de izquierda, y Jorge Ramos, a quien yo conozco muy bien, adelanta esta agenda de izquierda a través de sus programas en Univision, porque él ideológicamente es de izquierda y no me parece que un periodista debe estar adelantando ideología. Su trabajo es informar sobre lo que está sucediendo, no es adelantar sus ideas personales. Pero el tema de ellos construyen este lenguaje que es políticamente correcto, ¿verdad? Para tratar nuevamente de atacar a los que usan el término ilegal. Pues ya son racistas. Eso es absurdo. El término ilegal viene de la ley, illegal alien. Ese término está en la ley. En el español es que decimos extranjero ilegal. Yo conozco muchos indocumentados a través de mi trabajo en el tema de inmigración que cuando hablan dicen, yo estoy aquí legalmente, y ellos mismos lo dicen. Pero son las élites de izquierda y activistas que se fijan en ese lenguaje. Y fíjate el poder que tienen de que el presidente use ese término, porque él no iba a disculparse con la familia de Laken Riley. Es como tú bien dijiste, cuando es confrontado en el pleno de la Cámara por Marjorie Taylor Greene, entonces él viene y dice, fue asesinado por un ilegal. Se equivocó. Entonces, en esa entrevista, él tiene que disculparse. Fíjate, se disculpa de haber llamado a un asesino, decirle ilegal, y lo hace para complacer, para apaciguar a los activistas. Sin embargo, no tenía planeado disculparse con la familia de Laken Riley cuando este hombre entró a los Estados Unidos y lo soltaron por las políticas de Biden. Lo soltaron. Este hombre pidió asilo y lo dejaron entrar. Y no solo eso, cometió un crimen en Nueva York, después cometió otro en Georgia y finalmente comete este delito más grave. O sea, pero a él lo que se enfoca es en pedir disculpas por haber utilizado ese término. O sea, es preocupante. Pero pide disculpas por la presión de la izquierda radical. Claro. Que comienza a cancelar hasta el presidente de los Estados Unidos por haber utilizado un término que, como tú muy bien señalas, viene de la ley. Es absurdo. Y la parte que yo digo, chicos, pero por Dios, si tú entraste a los Estados Unidos ilegalmente, aunque no dijera la ley, está ilegal en los Estados Unidos. Nadie pretende decir, como dice Jorge Ramos, de disminuir a nadie, subestimar a nadie, decir que eres menos persona, pero estás ilegalmente. Es como si tú si yo entro ilegalmente a tu propiedad, ¿qué te van a decir? Tú estás ilegalmente en la propiedad de Carlos Mercader y vas preso. O sea, esa es la realidad. O sea, es absurdo, pero esto es lo que hacen con el lenguaje. Mira, el término que ellos quieren imponerle a los hispanos, pero los hispanos aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico también lo rechazarían, el término Latinx. ¿Por qué Latinx? Porque nuestro idioma español, que es precioso y rico, reconoce los géneros. Tú eres latino o eres latina, ¿verdad? Pero, y cuando usas el plural, cuando quieres referirte a latinos y latinas, puedes decir los latinos. Pues eso es ofensivo también. Y quieren desvirtuar el idioma y entonces utilizar la palabra Latinx, que es neutral en términos de género. Eso es absurdo. Y los hispanos cuando le dicen eso, dicen, pero qué estupidez. Pero Jorge Ramos, cuando está en un ambiente en inglés, curiosamente, no en español, pero cuando está en inglés, siempre usa el término Latinx. Eso es absurdo. Nuevamente nos quieren imponer
esta ideología de género hasta en el idioma. Y eso hay que rechazarlo. Sí, está un poquito ridículo. Y by the way, nuevamente, como tú dijiste ahorita, de cómo se ha ido tan a lo radical, hace, ¿cuánto? 14 años atrás, 13 años atrás, 12 años atrás, cuando Obama era todavía presidente, Obama y los otros demócratas se referían con el término ilegal y no pasaba nada, no había ningún issue. Pero de momento, 10 años posterior a ello, o 10, 12 años posterior a que esto estaba ocurriendo, ahora es, o sea, ahora de no cancelar hasta a obligar a un presidente a disculparse por haber utilizado un término que está en la ley y que es sentido común, ¿verdad? Pero demuestra, como tú has dicho, que tú tienes los moderados, los pocos moderados que quedaban en el Partido Demócrata, están siendo controlados por la extrema izquierda. Fíjate que en el Partido Demócrata, hoy por hoy, nadie puede ser pro vida. Ya no hay políticos demócratas pro vida. En el Partido Republicano sí hay gente que apoya el aborto. Me da pena. Biden antes era mucho más, o sea, estaba mucho más abierto al tema pro vida y ahora Totalmente. Pero Biden, por su trasfondo católico, y yo esto lo hablaba con alguien otro día, que esto es bien poco conocido por la gente, ¿verdad? O por la gente que quizás que sigue la política aquí en Puerto Rico, no mucha gente lo sabe, pero Biden es una persona que cuando muere su hijo, él comenta, ¿verdad? Que él comienza a tomar el tren todo el tiempo de Delaware a Washington, de Washington a Delaware, y que lo que él hacía para buscar paz interior era todo el tiempo rezar el rosario. Y él lo dice, bueno, creo que él anda con un rosario en su bolsillo, eso es algo que es conocido públicamente. Y él asumía una postura pro vida en un momento dado en su vida pública, hasta que el Partido Demócrata comenzó a irse todo el tiempo a la izquierda, y él, para mantenerse nuevamente como político electo y político dentro del Partido Demócrata, se mueve también con ellos. Bueno, y las posturas extremistas no son solamente en temas morales, ya hablamos de migración, pero en temas raciales, por ejemplo, ellos quieren empujar esta agenda, esta narrativa de que Estados Unidos es sistémicamente racista, que institucionalmente, todas las instituciones de Estados Unidos, la policía, el gobierno, todo es racista, que la única manera de entender la historia de Estados Unidos es desde una perspectiva racial. ¿Tú sabes qué pena es eso? Que no nos tratan de imponer eso en Puerto Rico, donde tú bien dices, en Puerto Rico ha habido una integración, que hubo racismo y que hay racismo, lo tuvimos ayer, lo tenemos hoy, lo tendremos mañana, pero que es institucionalizado y generalizado en Puerto Rico, eso sencillamente no es cierto, eso no es verdad, pero esta gente eso es lo que quiere imponer. Los conservadores son racistas, claro que no, son ellos los que hablan de raza, no nosotros. No, es que a mí me da gracia cuando tocan el tema y máxime cuando lo traen a una discusión en Puerto Rico sobre el tema de las razas, que para mí honestamente es demostrar ignorancia sobre... Es que todo es como tú dijiste, mira, yo me hice la prueba de ADN y yo puedo decir con orgullo que soy 14% indígena. Pues mira, y la gente que hubiera dicho, soy blanco, es que uno no piensa de esa manera, pero es una mentalidad que te quieren imponer para dividir, para que te sientas marginado, para que te sientas como víctima. Y de esa manera tú vas dividiendo la nación. En vez de vernos como puertorriqueños o vernos como americanos, que tú te veas como negro, como mestizo, como lo que sea, lo que es totalmente absurdo. Al final de cuentas somos ciudadanos, somos seres humanos y somos hijos de Dios. Punto. Exacto. Mira, y hay una referencia. Después que yo quiero contigo, y vamos a hacer un programa completo para tocar el tema del aborto, y vamos a tocar el tema de lo que es la historia del aborto como política pública, el tema del Tribunal Supremo, cómo ha ido evolucionando en la discusión entre republicanos y demócratas, Roe versus Wade, la caída de Roe versus Wade, lo que representaron los estados y lo que representa en Puerto Rico. En el tema del aborto, por ejemplo, en un momento dado Biden apoyaba lo que era el Hyde Amendment, que básicamente no quería que se subvencionara con fondos federales por proceso abortivo. Y eso lo podemos hablar más adelante. Pero para que veas cómo lo radical ha entrado dentro de lo que es el movimiento demócrata y ha cambiado a personas, por ejemplo, como Biden, que tenía una convicción en ese tema bastante clara, y como ahora, ¿verdad? Para subsistir políticamente. Así es.
evolucionó políticamente con ese tema. Pero Alfonso, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros hoy. Nosotros vamos a seguir aquí desde este canal hablando sobre estos temas, definiéndoselo para que la gente vea y se identifiquen por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, llevando un mensaje que quizás otras voces no lo hacían anteriormente, pero lo que queremos es que la gente se vea reflejado y se defina y identifique, ¿verdad? Lo que cada uno es y dónde es que realmente estamos aquí tratando de defender lo que son nuestros valores, defender lo que somos como personas, como individuos y defender unos postulados sociales que hemos tenido a través del tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Si te gustan estos videos, dale like, suscríbete, que vamos a seguir creando contenido para ustedes.